Bienvenidos a todos. Este es su podcast Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya. Estoy súper contento, emocionado, como siempre, de compartir con ustedes. Recuerden que hemos estado en una serie de episodios enfocados en liderazgo juvenil. Hay una gran necesidad de conectar con esta generación, con esta población, que particularmente en la sociedad está siendo, creo que, bombardeado y afectado por una serie de ideologías, de filosofías y todos los retos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, con mucho más énfasis hemos querido poner este tema en el tapete, en el mantel, y poder compartirlo. Y como saben, hemos venido invitando a varios líderes de jóvenes en diferentes temas, desde el hacer discípulos, desde la organización, desde el incorporar a los jóvenes en el servicio y la dinámica de la iglesia. Y hoy tengo el súper placer de presentarles a Carlos Ríos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Diego. ¿Todo bien? Buenísimo. Y quiero contarles que Carlos Ríos y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Entonces me genera todavía más emoción y gozo también tenerlo acá y escuchar y compartir con ustedes su historia. Así que a través de tu historia, Carlitos, queremos ver o enfocarnos en el tema de las transiciones, y particularmente esta transición del liderazgo de jóvenes a un rol pastoral en la iglesia, que es parte de la transición en la que tú has venido experimentando. Claro. Carlos Ríos es pastor de jóvenes por muchísimos años. Nosotros nos conocimos de 14, 15 años. Más o menos, sí, por ahí. Compartiendo en campamentos de jóvenes, lo cual era pues, bastante gracioso en aquel momento, que no teníamos responsabilidades de hacer nada, era solo de hacer el desastre. Solo ir a hacer el desastre, exactamente. Sí, nos hemos visto en varias etapas de cristianismo, ¿verdad? Desde la adolescencia. Sí, y es curioso porque en algún momento estuvimos los dos como los estudiantes del grupo, era como los muchachos del grupo. Después estuvimos sirviendo con la gente que estaba liderando. Sí, ayudando. Después estuvimos liderando nosotros y sufriendo por los que ya estaban al otro lado. Sí, exactamente. Estábamos recogiendo lo que sembramos en nuestra primera etapa de adolescencia. Sí, qué duro. Pero bueno, eso a mí me trae como mucho, me trae mucho gozo. Y bueno, cuéntanos un poquito, Carlos, de tu historia, tal vez desde ahí, desde los 14, de los 15. ¿Quién ha sido Carlos Ríos y hasta el día de hoy un poquito? Bueno, yo, gracias a Dios, he tenido el privilegio de criarme desde que nací en una iglesia cristiana, ¿verdad? Mis padres siempre me llevaron a todo. Entonces yo me sé toda la escuela dominical. Todos los héroes de la Biblia. Sí, todas las historias de la Biblia. Yo pasé toda escuela dominical. Y particularmente cuando ya nos conocíamos, tenía mis primeros años en el grupo de jóvenes de la iglesia. De hecho, fue particularmente vacilón porque yo era el menor de todos. Entonces era el patito de la fiesta y todas esas cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí, siempre, gracias a Dios, en la iglesia siempre se me dieron oportunidades para participar de alguna manera, cantando, leyendo un versículo bíblico, cualquier cosa por el estilo. Y me encantaba participar de cualquier cosa de la iglesia, o sea un grupo de mimo o visitar a los enfermos, lo que sea. Yo me metía en todo, ¿verdad? Porque tenía esa pasión, ese deseo. Y a partir de ahí Dios fue abriendo oportunidades, como usted decía. De pronto alguien vio que uno tenía potencial y dice, arrímese, venga, ayúdenos. Y gracias a Dios me tocó tener gente de la que aprender. Y hasta que llegó el punto en el que recuerdo cuando mi pastor me dijo, bueno, vas a ser pastor de jóvenes. Wow. Y para mí fue toda una ilusión empezar a hacer eso. Y durante más o menos 13 años trabajé como pastor de jóvenes en mi congregación. Y en todo lo que la congregación necesitaba, porque si bien ese era mi primer rol, con el tiempo la congregación fue confiando más y más en uno y abriéndole otras puertas además del grupo de jóvenes. Y bueno, con jóvenes trabajé muchísimo tiempo, trabajé también a nivel de Costa Rica con las Asambleas de Dios en la Red Pastoral Juvenil, a nivel zonal en Heredia, que ahí fue donde trabajamos muchísimo más juntos. Y en todo ese proceso, bueno, conocí a mi esposa, Raquel, nos enamoramos, servimos juntos en los jóvenes tamaño tiempo. Luego ya delegamos la labor en ella, del grupo de jóvenes, y yo asumí un rol de pastor asociado en mi congregación. Sí. Y ahorita estamos muy contentos disfrutando nuestra primera hija, ¿verdad, Febe? Y ha sido una escuela increíble. Yo creo que ha sido la escuela más interesante hasta... O sea, toda la vida es una escuela,
pero la paternidad te cambia de una manera total. Y la paternidad son cátedras diarias. Diarias. Bueno, me encanta recordar la historia y también conectar con la idea de cómo uno puede crecer por la influencia de otros y aprender por la influencia de otros. Y me siento parte de tu proceso, como siento que vos has sido parte de mi proceso. Entonces también ahí veo como un valor de estar juntos en un tema de discipulado, porque la cosa que nos unía y nos ha unido siempre ha sido como nuestro amor en Cristo y nuestra fe en Cristo. Y bueno, en personalidad y cosas, bastantes cosas en las que nos parecemos y hasta en los roles como pastores de jóvenes por mucho tiempo. Entonces eso me encanta escuchar tu historia y cómo ha sido un proceso de crecimiento hasta el Sí, día de hoy. es que, bueno, realmente el cristianismo es tremendamente relacional. Yo creo que usted saca las relaciones del cristianismo, ya no es lo mismo. La filosofía de Jesús fue muy relacional y creo que a través de las relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida cristiana, todos cosechamos algo de esa otra persona que nos hace crecer. Y por eso le decía, Dios pone a las personas indicadas en los momentos indicados para hacerte crecer, para hacerte madurar, para entender cosas que antes no entendías. A veces la gente solo piensa es que tiene que ser un líder tal o tiene que... No, y es mi compañero de viaje. Esa gente que está ahí alrededor que Dios puso. Bro, ¿cómo fue? Hablemos tal vez ya el tema de la transición. Tenías 13 años de pastorear jóvenes, con un montón de experiencia, no solo en tu iglesia, Vida Eterna, acá en San Rafael, aquí cerquita, por cierto, aquí en San Rafael. 13 años ahí y tu pastor, el mismo que te invita a ser pastor de jóvenes, ahora te hace más cercano y te dice, Carlitos, te ocupo acá o quiero que estés parte como un pastor asociado. Tienes ya alrededor tal vez como de 5 años quizás de Puede que un poco más. Realmente no, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí, digamos, mi historia junto con mi pastor tal vez tiene 21 años de que él ha estado guiándome en el proceso, ¿verdad? Desde que yo me acerqué y le dije, siento un llamado de Dios para el pastorado. Él empezó conmigo a tener ahí ciertos acercamientos, a enseñarme, ¿verdad? Ciertas cosas. Y ya tal vez los últimos 6, 7 años, puede que 8 incluso, sí fue mucho más cercano, más intencional, compartiendo conocimiento y demás. Ahora, con respecto a las transiciones, yo pienso que la vida entera es puras transiciones. Digamos, usted pasa del kinder a la escuela, de la escuela al colegio, del colegio a la universidad. ¿Y por qué no va a pasar en la vida cristiana? ¿Por qué no va a pasar en el ministerio? Antes incluso de yo ser líder de jóvenes o estar de pastor de jóvenes, yo estuve mucho tiempo trabajando en un ministerio que se enfocaba a la niñez y ahí tuve un proceso de transición, ¿verdad? De ese ministerio allá a dedicarme a pastor de jóvenes en mi iglesia y con el tiempo, bueno, se dieron las circunstancias para cambiar de ser pastor de jóvenes a un rol no mayor, porque a veces la gente piensa bueno, es que experimenta como pastor de jóvenes y ahí es su escuela, entonces ya está listo como para que es un error, o sea, es un error pensar esto, es un mito, es un super mito. Es como un mito que terrible. Te entrenas con los jóvenes y arruinas a los muchachos ahí, después vas para las grandes ligas de pastorear una iglesia. No es nada, o sea, muy lejos de la verdad, tal cosa. No, pero sí adquiere uno quizás más responsabilidades. Claro. ¿Verdad? Se espera mucho más de la persona. Entonces, uno adquiere un rol porque ya no solamente es el grupo de jóvenes, sino que ya usted tiene que pensar en todo el ámbito de la congregación, que eso involucra niños, eso involucra adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entonces, tu panorama se amplía. Por eso es que hay más responsabilidad. Entonces, el cambio de dedicarse solo a jóvenes a esto, como toda transición, genera crisis. Las transiciones generan crisis en las personas. Yo recuerdo cuando dejé la escuela, yo amaba la escuela, ¿verdad? Y salir de la escuela para ir al colegio a mí me generó crisis, ¿verdad? En la escuela usted tiene su grupo de amigos, usted es alguien ahí, pero usted llega al colegio, usted no es nadie, ¿verdad? Y de feria, en una de las etapas peores, porque el bullying, etcétera, ¿verdad? Te generan una presión muy fuerte. Entonces las transiciones generan crisis. Y de pronto el dolor de dejar el grupo,
el temor de no hacerlo bien en la siguiente etapa, ¿verdad? Eso se genera diferentes, bueno, emociones encontradas Sí. que al final generan algún tipo de crisis. No quiere decir que no sea manejable, pero crisis al cabo. Sí. ¿Cómo sería un ejemplo para vos de sufrir esas crisis de la transición o esos cambios y qué aprendiste? De si tienes algo que te viene a la mente como un ejemplo de esas crisis y esas cosas que surgieron y que te hicieron crecer. Bueno, creo que una en particular es la seguridad de si este paso es el correcto. Claro. Tal vez es Como la incertidumbre, la dices. incertidumbre, exactamente, porque estás en tu zona de confort, tienes tantos años bueno, en mi caso yo creo que yo tenía, no sé, 8 años ya de estar como líder de jóvenes, eh, y usted está en su zona de confort, ya usted tiene una forma de trabajar, ya has creado una filosofía, tienes un equipo de trabajo que trabaja como un relojito, digámoslo, conoces a la gente y tienes que salir de esa zona de confort a una que no sabes mucho, o tal vez sí sabes, pero son gente nueva, Claro. tienes que conocer a personas nuevas, digámoslo así, las expectativas de las personas son distintas, entonces llegas a un ambiente donde estás un poco más inseguro, con más incertidumbre, y quizás esa es la parte más complicada, y quizás aunque uno confía en Dios y sabe que si Dios está abriendo esa puerta, Dios le va a respaldar. Y si la gente te está dando es porque ven que tú tienes el potencial. Quizás en alguna parte de uno puede haber el demostrar de que sí, por esto tengo que estar aquí, Mm. ¿verdad? Entonces eso se puede convertir en un problema, ¿verdad? Si uno no lo maneja bien, ¿verdad? Esa incertidumbre. Creo que otra de las cosas complicadas ahí es que hay personas que pueden de pronto no confiar en ti porque no te conocen, ¿verdad? Mira, es que él es el líder de jóvenes, ¿verdad? Y volvemos a lo del mito, ¿verdad? Como es el líder de jóvenes, no tiene tanta experiencia, no sabe esto, ¿verdad? Entonces hay personas que podrían no sentirse a gusto o seguras con un Sí. cambio, ¿verdad? Podrían sentir como amenazadas, no sé, ¿verdad? Eso puede ser que ocurra. Y estoy pensando también en el fenómeno de que muchos adultos mayores en la iglesia te han visto desde niño. Claro, Entonces es claro. probable también que se dé este fenómeno de Carlitos. La gente Sí, no termina de desasociar tu imagen de niño o de joven con Carlos. sí, sí. Carlos del pastor, Carlos del esposo, Carlos del que es un varón que creció, ¿verdad? Como que hay algo, porque lo he visto, o lo he escuchado, bueno, y lo he experimentado también en Sí. algunos casos, ¿verdad? Como para muchas personas, todavía sigo siendo Dieguito, ¿verdad? Como es la misma, ahora que decís eso me conecta con eso, y De eso es hecho, parte sí. De de... hecho, sí. Digamos, hay personas con las que trabajo hoy que ellos me dieron clases de escuela dominical cuando yo era un niño, Wow. ¿verdad? Ellos me vieron crecer. Algunos de ellos vieron mis metidas de patas como adolescente, ¿verdad? Los errores que cometí. Escucharon mis primeras predicaciones, que cada vez que recuerdo mis primeras predicaciones me da una vergüenza, ¿verdad? Las cosas que uno enseñaba, ¿verdad? La ignorancia. El Pero Espíritu Santo se tapaba así para no... no sé, pero de pronto el hecho de ver cómo muchos de ellos conocen Carlos. cómo soy, ¿verdad? Y yo particularmente a lo largo de mi vida he sido como muy transparente, digamos, no que soy perfecto, sino en el sentido Pues genuino, ¿no? O sea, que sí, ha sí, sido que vos y sepan, ya. soy así, Sí. ¿verdad? No trato de aparentar. Entonces, claro, la gente sabe mis metidas de patas, mis errores, saben que tengo ciertos problemas en ciertas áreas. Y a pesar de, ¿verdad? Han confiado en uno, ¿verdad? Y yo creo que más bien eso me enriquece a mí la imagen de lo que debería ser la iglesia para, para las futuras generaciones. Es el lugar donde yo puedo crecer y que a la gente, a pesar de que saben que yo voy a meter las patas, Sí. ¿verdad? Confían en mí. Ahora, entonces hay muchos que sí, aún ven a Carlitos. De hecho, ha pasado, digamos, cuando me van a pasar a predicar un domingo, dice, vamos a pasar a Carlitos, ¿verdad? Y yo no tengo problema con eso, la verdad. Yo no, a mí no me incomoda ni nada por el estilo,
Pero hay gente que de pronto dice, no, él ya es el pastor, tiene 37 años, ya no es el Carlitos, ¿verdad? Tal vez lo dicen por cariño, pero eso ha sido vacilón como personas que incluso me dieron clases de escuela dominical, ahora se me acerca y me dice, hermano pastor. Sí. ¿Verdad? Más bien me siento extraño, pero es normal y es correcto. Claro, ¿verdad? claro. Pero me gusta lo que estás diciendo porque también genera ese espacio de confianza para otros que vienen, que creo que eso es parte clave, eso que estabas diciendo, ¿verdad? Como, ¿cómo podemos modelar para las otras generaciones que las congregaciones son lugares seguros para crecer, para aprender? No es un lugar donde debes ser perfecto para encajar o participar, sino que en tu proceso, siendo íntegro y caminando en integridad, hay gente que te va a acompañar y te va a ayudar a crecer. Y es bueno crecer en esa sensación de confianza, de familia y bueno, sí, representa un reto tal vez desasociarse un poco de yo era ese niño, pero ya ese niño está en otra etapa, ¿verdad? Sí, Ese niño no, soy yo. y yo sé que de pronto esto suena como muy utópico, ¿verdad? Para algunos, porque evidentemente quizás no todos tienen un liderazgo en sus congregaciones que les den oportunidades, ¿verdad? Más bien pareciera que como son tan jóvenes y todo, no podemos confiar en ellos. Aunque Sí. ahorita con todo esto de la pandemia, muchos pastores han dado el paso de confiar en los más jóvenes porque son los que están colmillo con las redes sociales, Sí. ¿verdad? Y eso es un fenómeno muy bueno que yo he visto Claro, últimamente. claro. Ahora, yo creo que si usted está confiando en Dios, Dios se va a encargar de proveer las condiciones para el crecimiento suyo, tanto espiritual como ministerialmente. No siempre son las ideales desde la perspectiva de uno, pero desde la perspectiva de Dios son los ideales. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a decir, no me cae bien Carlitos. ¿Verdad? Desearía que fuera el hermano Carlos, pero es Carlitos. Entonces son cosas que pueden ocurrir, pero yo no tengo que desanimarme por eso, sino, ok, voy a confiar en que Dios a través de todo esto está modelando mi vida, porque también hubieron tiempos muy solitarios, ¿verdad? A lo largo del ministerio y también en las transiciones hay momentos muy solitarios porque, digamos, quizás tu pastor no vivió lo que estás viviendo. Ajá. Entonces, de pronto es difícil para él apoyarte cuando te sientes solo o incomprendido o no sé, ¿verdad? O con incertidumbre. Pero de igual forma el Señor siempre está ahí y pone a alguien que quizás ya pasó por ahí y te dice, yo te entiendo, viví esto. Tenga paciencia, ahorita las cosas se mejoran. Qué bueno. Bro, contanos un poquito, tal vez en el día a día, de tus funciones, tus roles, las cosas que ahora estás desarrollando desde tu posición o tu rol como pastor asociado. ¿Cuánto cambió y ahora cuánto se extendió también ese quehacer diario de un pastor? Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Porque también conforme avanza la responsabilidad en la congregación, así también avanza la dedicación. Yo mucho tiempo estuve bajo esta figura que se llama el ministerio bivocacional, ¿verdad? Trabajaba medio tiempo y trabajaba medio tiempo en la iglesia, ¿verdad? En ambos mundos al mismo tiempo. Entonces, conforme fue avanzando la responsabilidad a nivel congregacional, uno poco a poco se va desligando de la parte, digamos, del trabajo secular. En algunos casos, no todo el mundo es así, pero en mi caso particular fue de esta manera. Y usted cada día adquiere más responsabilidades, ¿verdad? Y la naturaleza de ellas va cambiando conforme se va dando el tiempo. Em, por ejemplo, ahorita, eh, mucho de lo que hago, creo que la mayoría del trabajo que desarrollo como pastor asociado es la formación de personas. Dedico mucho tiempo a eso, ya sea dando clases de instituto bíblico o dando clases de discipulado o montando seminarios o talleres. Mi enfoque ahorita, primordialmente por la labor que se me asignó en la congregación, es formativa. Es trabajar con los departamentos del área de discipulado, de educación cristiana. ¿Cuánta gente es así, digamos, en el día a día? ¿Cuánta gente es tu responsabilidad inmediata? Estamos hablando de cuánta gente.
bueno, no tengo el dato exacto, pero de una u otra forma permea toda la congregación, porque estamos hablando de escuela dominical, estamos hablando de jóvenes, del departamento de mujeres, de varones, todo lo que es la Academia de la Biblia, el Instituto Bíblico, el Grupo de Exploradores del Rey. Entonces, realmente es, y adulto mayor también. Entonces, realmente es bastante, Sí. ¿verdad? Pero, digamos, de forma directa, yo trabajo con los coordinadores de cada uno de esos departamentos, ¿verdad? Y creamos juntos programas, actividades en general, que eso es como la parte más logística de iglesia, ¿verdad? Pero quizás a lo que más dedico tiempo es a la preparación bíblica, ¿verdad? Entonces, preparar material para clases de instituto bíblico son horas de estudio, igual para una predicación son horas de estudio. Creo que ahorita, gracias a Dios, tengo el privilegio de que mi labor implica dedicarme mucho a meterme a la Biblia, ¿verdad? Obviamente tengo la parte logística y también mucho de administrativo, ¿verdad? Hay muchas decisiones administrativas que antes no tomaba. Digamos, en un grupo joven usted no se preocupa por el mantenimiento del templo, usted no se preocupa por cuestiones de dinero en general, sino que Sí. ya usted tiene una visión más global de todo lo que implica una congregación. Claro. ¿Hay algún rol en particular, Carlos, que vos dirías como sé que hay que hacerlo y lo hago, pero no es mi favorito? Am, bueno, que no es mi favorito. Yo creo que tal vez la parte de resolver problemas de las demás personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Bueno, dice John Maxwell que la forma más rápida de crecer en el liderazgo es resolver problemas, ¿verdad? Usted Claro. aprende mucho de liderazgo resolviendo problemas. Y las iglesias cristianas, como están constituidas de seres humanos, ¿verdad? Que tienen conflictos. Entonces, a veces hay momentos en que son muy constantes y a veces son muy repetitivos algunos conflictos. Sí. Entonces, quizás eso tiende a ser más desgastante, ¿verdad? Cuando ya se logra resolver, es muy Sí, inspirador. trae el gozo de ver lo Sí, que Dios ha sí, hecho. porque de pronto usted ve esta persona y esta persona tenían un conflicto y Dios te permitió ser un facilitador para que resolvieran su conflicto. Claro. Entonces usted siente un nivel de gratitud hacia Dios, ¿verdad? Y de gozo de saber, bueno, estas dos personas no se querían y ahora se quieren, ¿verdad? Excelente. Gloria a Dios. Pero también hay pequeños problemas y yo creo que tal vez muchos pastores pueden dar fe de eso, ¿verdad? Que de pronto yo de pastor de jóvenes, consejería de jóvenes aquí, allá, los Sí, problemas de siempre, qué sé yo, problemas de adicción sexual o aquel me dejó sí, por sí, la otra, cosas de relaciones, sí, son como un poquito más simples, sí. pero cuando ya usted se mete a nivel más macro de iglesia, Ajá, tenemos problemas de todo tipo, sí. ¿verdad? Me faltan maestros de escuela dominical, aquel líder cayó en pecado, hay que ayudarle a restaurarlo. Entonces, no es que tal vez uno no le guste, sino que resulta más desgastante, Claro, sí, claro. muchísimo más Sí, desgastante. emocionalmente es una carga fuertísima que creo que además hay que aprender a subsanarla, ¿verdad? Como inclusive el tiempo que dedicas a eso con relación a otras tareas y Ujú. balancearlo, porque después de un día de escuchar dos o tres personas en situaciones bastante complejas, llegas a la casa y vos llegas drenado de no quiero saber de nada más ni de nadie más. Sí, sí. Y sí, eso No, es parte, ¿no? y además con eso, creo que una de las cosas que uno tiene que aprender es establecer límites eh, de cuánto vas a permitir que eso te afecte, Por supuesto. ¿verdad? Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber personas heridas y a veces llegan circunstancias que te dejan boquiabierto. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en una Sí, iglesia, sí. por ejemplo? O con una persona cristiana y que nadie lo sabe y que usted tiene que ayudar a restaurar a esa persona, pero que usted no se acueste pensando, "Ah", es Sí. muy complicado. Y qué bueno que decís eso, porque yo creo que mucha gente a cualquier nivel, tanto en liderazgo de jóvenes, a esta escala de ministerio juvenil, como ya en la transición que vos estás experimentando con una iglesia, eh, recordar como que no tenemos la responsabilidad de solucionarle nada a nadie. Exacto. No somos Dios. Y aunque parece un statement así como muy sencillo, es básico para la gente que sirve recordar es
mi responsabilidad no es solucionar, porque de hecho no lo puedo hacer. Estoy lidiando hasta con lo mío, ¿verdad? Propio. Pero qué rico decir que Dios pueda usarnos y como un facilitador, decías, ¿verdad? Como alguien que puede traer un poquito de luz y un poquito de sabiduría a situaciones donde la gente le corresponderá solucionar de la mano de Dios. A mí me encanta esta figura o esta imagen que aprendí precisamente con usted, ¿verdad? De hecho, la primera vez que usted lo mencionó, yo dije, esa carajada está en la Biblia, ¿verdad? Que habla, Pablo habla de que somos solo vasos de barro y, y que al final se trata de lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Ajá. Y creo que una de las cosas claves que uno debe entender en cualquier etapa del ministerio es que uno tan solo es ese vaso. Y uno es nada más, aquí estoy. ¿Qué necesitas que haga hoy, Señor? Sí. Y esa es mi labor el día de hoy. Y esa ilustración es clave porque a pesar de las transiciones sigue siendo ese vaso. Uh-huh. Después de 13, 14 o 20, no sé cuántos años más de ministerio, sigue siendo ese vaso, siendo usado en otras formas por el mismo Dios. Uh-huh. Yo creo que es la cosa más impresionante de esto. Bro, contame un poco tal vez en el tema de familia. Uh-huh. Ahora tienes una niña pequeñita, 2 años ya o casi. No, tanto no. No, tanto no. ¿Año y qué? Va para 9 meses. 9 meses. De hecho, mañana cumple los 9 meses. Ok, ahí está. pero la dinámica familiar, son una familia joven, y en este momento de vida con hijos, donde uno siente como que la familia está como creciendo, ¿verdad? Como que ya uno siente que se extiende. ¿Cuáles han sido los retos a nivel de familia, de asumir el rol? Inclusive, bueno, decías que Raquel está involucrada con o tiene la responsabilidad de los jóvenes, que ya eso es un montón, más lo que tú llevas. Suena como que la familia requiere un cuidado. ¿Cómo ha sido para vos enfrentar la transición y la dinámica de familia? Bueno, quizás esto es una de las cosas que cuando Raquel y yo damos charlas prematrimoniales, somos muy honestos, ¿verdad? A nosotros nos ha costado muchas cosas. En muchas cosas yo he sido terriblemente cabezón, ¿verdad? Y uno tiende a aprender a ceder. Cuando empezamos el matrimonio, y esto va a poder explicar todo, yo tenía una mentalidad tan enfocada en el servicio que no tenía equilibradas mis prioridades de vida. Entonces, empezando el matrimonio, el servicio era un conflicto, porque yo tenía mi agenda llena y no manejaba, no equilibraba las cosas. De hecho, particularmente cuando construimos casa y nos íbamos a pasar a vivir, en esa misma semana calzó con un evento en el que tenía que ir a predicar toda la semana a un campamento, ¿verdad? En Sarapiquí. Y entonces yo no estuve en el tiempo de mudanza en el que tenía que estar. Después de haber construido tu casa. Sí, ya tenía que estar. Ese era el momento para estar en mi familia. Esa era la prioridad. Y yo no supe cancelar, yo no supe manejar la prioridad. Entonces, eso trajo conflicto, ¿verdad? Y fue un tiempo en el que yo tuve que aprender a darme cuenta que tenía que equilibrar las prioridades de mi vida. Entonces, ha sido un proceso de decir, lo más importante en mi vida es Dios y después del Señor, mi familia, ¿verdad? Y después de eso, todo lo demás. Entonces, ahora trato de acomodar mi vida en función a mi familia y no en función a mi ministerio. Yo tengo muchos amigos, hijos de pastores o de ministros, que ellos me contaban sus historias y a mí se me desgarraba el corazón cómo ellos decían que papá amaba más a la iglesia que a ellos, ¿verdad? Y se sentían vacíos. Entonces ellos generaron un resentimiento hacia la iglesia y todo. Y fue muy triste, ¿verdad? Y yo decía, yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser esa persona. Entonces, quizás aprender, esa fue la primera gran transición ministerio-familia que tuve que aprender, que la familia es más importante que el ministerio. Es mucho más importante. De hecho, para mí es mi primer gran ministerio. Mi esposa es mi primer gran ministerio. Y ahora, no quiere decir que no lo haga bien, ¿verdad? Todo el tiempo me tiro las patas. Y si Raquel estuviera aquí, probablemente tendría más cosas que decir. Exactamente. Pero, bro, eso que estás diciendo es oro. Oro para todos. Y me encanta que estás asociándolo con el tema de prioridades. Y yo creo que eso es una de las grandes diferencias también de aquellos que están liderando siendo solteros. Uno soltero va, viene, temprano, tarde, noche,
que vamos a Talamanca, que vamos tantos días, qué importa, venimos, vamos solos, vamos en bus, vamos... Es ir y venir porque de alguna manera esa es la realidad de un individuo independiente, sin la responsabilidad de una familia y sin la responsabilidad de mantener y crear un vínculo de relación, que es lo que es el matrimonio. Exacto. Y claro, hay un golpe y hay una transición también en el matrimonio, donde uno debe entender que las prioridades son otras. Y también quizás uno de los retos es el ejemplo que uno brinda. Como somos cartas abiertas leídos por todos, uno está predicándole vida, ya sea a jóvenes, ya sea a miembros de la congregación, eh, de cómo usted sobrelleva un matrimonio, de cómo usted sobrelleva una familia. Entonces, cuando empezó la transición de jóvenes a ya pastor asociado, yo siento que fue muy suave, ¿verdad? Pero sí trajo retos nuevos, ¿verdad? Preocupaciones nuevas. Y obviamente nos afecta en ese momento, a mi esposa y a mí, a Raquel y a mí, nos afectó como pareja, de pronto nos carga y hay momentos en que incluso puede haber un poquito de dolor, ¿verdad? De las transiciones, trae retos nuevos, trae que tenemos que tener un calendario este, compartido. Nosotros tenemos un Sí, calendario claro, compartido claro. para saber qué va a hacer ella y eso es otra cosa. Entonces trae un reto de más orden en la casa, Sí, ¿verdad? De cuidar más las prioridades. Y creo que una de los mayores retos en todo esto es el mantener un equilibrio en la parte espiritual. Porque una de las cosas que creo que pasa mucho es que cuando ya usted asume más responsabilidades y más responsabilidades, tu mente está muy ocupada en esas responsabilidades y de pronto, sin darte cuenta, estás descuidando la parte espiritual. sí. Y no solamente personal, sino a nivel familiar. Y entonces dices, hay que hacer un alto en el camino y hay que replantear estas cosas. Y a veces, cuando de pronto usted dice, mira, descuidamos esta área, bueno, volvamos, tiende a ser más complicado porque ya te hiciste nuevos hábitos Claro. que es necesario cambiar. Entonces, la parte de ese ejemplo, la parte de cuidar el área espiritual, porque si está mal no te vas a sostener en el ministerio, Sí. y la parte de las prioridades creo que son como las tres cosas que... Qué bien. Equilibrio, balance, el tema de prioridades, el tema de modelo que estás diciendo. Y nosotros, bueno, nosotros en nuestra edad vimos muchos pastores pasar por circunstancias muy tristes y, bueno, tomar aún de ese ejemplo y aplicar a nuestras vidas. A mí, yo he aprendido mucho de eso también, porque también personalmente me cuesta mucho el decir que no. Creo que a veces estamos tan orientados al servicio eh, que no medimos las implicaciones de cuánto puede llegar a afectar servir a otros, a Ujú. lo personal y a la familia. Pero cosas tan sencillas como, bueno, lo que decías, un calendario juntos, que está milimétricamente orquestado, ¿verdad? Para que funcione hasta donde se puede. Yo creo que uno con el tiempo, porque si le enseñas, estoy seguro que si le enseñas tu calendario a alguien que tiene 20 años, va a decir que es imposible de hacer. Para uno tal vez no parece tan milimétrico, pero a mí me ha pasado, era como, bro, ¿y cómo haces tal día? Bueno, eso sí es así, pero ¿cómo hacen para hacer eso? Es la única forma que podemos balancear entre Sí. todo. Y cosas también como el uso del celular en casa. ¿Y a qué horas? ¿Verdad? Uno como pastor, me imagino, recibes llamadas a cualquier día, en cualquier día, a cualquier hora. Y yo voluntaria, o sea, yo intencionalmente dije, yo un domingo no voy a contestar ciertas cosas. Y hay gente que me ha dicho el lunes, ¿sí? Hey, te estuve llamando y escribiendo el domingo. Y yo dije, sí, sí lo vi, pero no podía contestarte. Estaba con mi familia. Estábamos viendo una película y comiendo palomitas en mi casa. Y es interesante porque la misma reacción de la gente le hace ver como, ah, ok, sí, obvio. Era como la misma gente había como aprobación, no era disgusto de que no me atendiste, sino como aprobación de sí, tener razón, estabas con tu familia, porque estaba Yo pensando. creo que es una de las cosas que también uno tiene que aprender a, a lograr, que es dentro del modelaje y de las prioridades, es que la congregación entienda que si bien uno está dedicado a la obra, no está dedicado a todo Ujú. en las 24 horas del día.
y que hay días en que no se puede, ¿verdad? Ciertas cosas porque es el día libre. La gente no entiende el día libre del pastor. Eso pasa mucho. Y otra de las cosas que ahorita se me viene a la mente que es súper importante, que creo que a muchos se les olvida, porque a veces nosotros agarramos esta mentalidad espiritualoide de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que es una verdad, Claro. pero nosotros la llevamos a un extremo. Entonces, no, Dios va a acomodar todo y lo va a resolver como si fuera un genio mágico que va a resolverme todos mis problemas y todas las circunstancias. Y hay momentos en los que uno necesita buscar ayuda. Totalmente. ¿Verdad? Yo tenía esa mentalidad al inicio de mi matrimonio. ¿Verdad? Yo decía, no, Dios nos va a sacar adelante. Vamos a poder, vamos a poder. Y las cosas se ponían peor. Sí. ¿Verdad? Y yo clamaba a Dios con un corazón sincero. Ujú. Pero es que hay momentos en los que usted tiene que reconocer que usted no puede solo y que usted necesita ayuda, necesita dirección. Y si hay algo con respecto al ministerio y con respecto a transiciones, es que usted necesita dirección y necesita ayuda. Claro. Y buscar a alguien con quien hablar. Mira, estoy pasando esto y esto y esto. Y Dios, yo sé que pone personas sabias a nuestro caminar que nos digan, mira, es que estás metiendo las patas, mira, es que estás siendo demasiado impulsivo, mira, es que lo que estás haciendo está dañando a la congregación. Y eso es muy importante. Bueno, y eso es vulnerabilidad, Uh-huh. que tiene que cada vez más ser un distintivo de gente que está al frente de personas dirigiendo. Que yo creo que en las generaciones que nos anteceden era más bien, era aquella figura de liderazgo tan fuerte, tan alta, tan Sí, inalcanzable, sí, que era el irreal al final. siervo de Dios, ¿verdad? Al modo Elías o Eliseo, Sí, una cosa así. y de hecho eso genera un daño en dos direcciones. A la gente que lo ve, porque es una expectativa errónea de cualquier persona que sirve. Cualquier persona que sirve es igual que cualquier otra persona que ama a Dios, que está poniendo sus dones, sus talentos en servicio de otros y punto. Entonces, la falsa expectativa que se crea en la gente de una persona que es como cualquier otra persona, un vaso de barro, pero al interno también, porque entonces no debería buscar ayuda, porque yo soy y yo le ayudo a las personas. ¿Cómo es que alguien me va a ayudar a mí? Hay un montón de falsedad dentro de esto que me encanta que hayas traído el tema, porque todos necesitamos ayuda con cosas en las que nos quedamos Y lo cortísimos. que pasa es que a veces las personas con esta mentalidad, el camino te daña. Digamos, si usted llega mucho tiempo con un zapato que te chima, te va a hacer una herida, una llaga, ¿verdad? Sí, Una cosa así. Entonces, todos necesitamos de una u otra manera el poder dedicar tiempo para sanar esas cosas. Entonces, a veces usted ve personas que tienen tantos años en el ministerio con corazones muy dañados, ¿verdad? Y actúan basados en resentimientos, claro. ¿verdad? Y no lo notan, no lo notan, toman decisiones, se apartan de personas y llega hasta el punto donde hasta comprometen principios de la palabra, ¿verdad? Protegiendo algo, ¿verdad? Entonces yo siento que la ayuda, el buscar mentoría, el poder ser honesto y abrir, decir, esta carajada me duele, necesito que alguien me ayude a manejar esto, Sí, claro. ¿verdad? Yo sé que el Señor sana, yo sé que el Señor restaura, pero hay momentos en los que uno se embota. Ahorita está de moda el burnout, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar quemado por el montón de cosas. Y con la pandemia, mucha gente está Por reventando supuesto. por todo lado. Entonces, de pronto en el ministerio eso pasa mucho. Lo que pasa es que no puede ser posible porque el cristiano no puede deprimirse o el cristiano no puede estar enojado, ¿verdad? El cristiano no puede estar sintiendo esas cosas porque él tiene el gozo del Señor. No, Cristo sufrió, Cristo estuvo mal, él lloraba, él se sentía cargado. Por eso buscaba esos momentos con Dios, con el Padre, Sí. porque se cargaba de lo que veía. Ujú. Yo me imagino a Jesús con ese amor tan extraordinario y viendo el nivel de depravación y de carencia y de perdición de la sociedad cuando estuvo aquí viéndolo así y cómo no cargarse. Sí, ¿Verdad? Y si Jesús se carga, ¿quién dice que uno no? sí. Qué bueno, qué bueno. Eso es un gran tema, bro. Para ir cerrando, Carlitos, dime, Carlos, Está bien, Diego. para ir cerrando, bro, ¿cuál sería un consejo para muchachos jóvenes, muchachas jóvenes que están experimentando una transición de una dinámica de ministerio juvenil, con chicos, con chicas, adolescentes, gente universitaria, cole, a quizás roles o responsabilidades dentro de una comunidad de fe que les impulsan sí, asumir esa transición? ¿Cuál sería un par de
de consejos que Creo que compartirías? el primero es entender que el ministerio es un proceso de paciencia, ¿verdad? Los procesos son pacientes, no hay otra forma, y la única forma de desarrollar paciencia es a través del tiempo. Ujú. Y, y cuando uno trata de acelerar las cosas, los echa a perder. Entonces, aprender a vivir cada etapa y a disfrutar cada etapa. Ok, estoy en esta etapa donde soy líder de jóvenes y solo colaboro con el que está dirigiendo. Deleites en eso, hágalo con excelencia, disfrute, no corra, no trate de avanzar a su manera porque el Señor te va a devolver, ¿verdad? Es mejor ir a la velocidad de Dios porque vas a tener las herramientas que necesitas. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo tenía 18 años o 17 por ahí. Y yo en mi mente decía, bueno, mañana me meto al Instituto Bíblico porque en un año tengo que estar abriendo una iglesia. Esa fue mi mente, mi idea. Y hasta el momento que ya ejercí con un título de pastor, pasaron 7 años de formación, de transformación. Y aún así me faltaba mucho que aprender. Y pasaron, no sé, 10 años más para que yo entendiera por lo menos una pizca de lo que implicaba ser un pastor asociado. Entonces, el ministerio es un proceso. Hay que vivir y disfrutar, quemar cada etapa hasta el último segundo, disfrutarlo. Y la segunda cosa es que si Dios te llamó, Dios va a acomodar las cosas. O sea, Él va a proveer los recursos para tu formación, los recursos para que desarrolles ese ministerio, va a poner a las personas indicadas que van a trabajar a tu lado, te va a proveer la salida para los enredos que trae el ministerio, ¿verdad? Que no siempre me gustan. Y sobre todo, el Señor va a estar ahí para modelar nuestro corazón. Lo único que necesitamos es ser fiel a la palabra, ser fieles al Señor, ser obedientes. Entonces, Él se encarga de proveer todo. Hasta el día de hoy, no me ha faltado nada de ninguna índole, en cada una de mis etapas, en cada uno de los momentos. Eh, Cuando incluso vi milagros, literal, vi milagros eh, extraordinarios que no tengo una explicación más que es un milagro. Recuerdo una actividad en un campamento que habíamos hecho donde nos dijeron, bueno, es tanto dinero, era un platazal, ¿verdad? Y nosotros cuando contamos el dinero que teníamos nos faltaba, no sé, 1 millón de pesos o medio millón, una cosa así. Y yo decía, pero hicimos bien las matemáticas y contábamos y contábamos y contábamos y contábamos. Y yo decía, algo hicimos mal, ¿qué hicimos mal? Y nosotros veíamos y los cálculos nos sabían bien. Eh, Creo que al final fue que no escuchamos bien cuánto era el monto, o no recuerdo. Y la cuestión es que, bueno, vámonos a pagar. Llegamos donde la administración del lugar y empezamos a poner los billetes. Y salió el dinero. Y sobró. Y yo decía, no puede ser posible si contamos esto 20 veces y faltaba tanto dinero. Yo digo, eso es Dios. Entonces, hay cosas que Dios se encarga de proveer en el momento justo, en el lugar justo, las personas, los materiales. Pero creo que hoy muchos quieren quemar las etapas, brincárselas. eh, Quieren correr cuando hay que caminar. Y hay días en que ni siquiera hay que caminar, hay que sentarse y esperar. Y muchos eh, tratan con sus propias fuerzas de obtener lo que le toca a Dios. Wow. Ujú. Cierto. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te vas a enfermar, vas a estar más cansado, te vas a frustrar, vas a querer dejar el ministerio. A mí me pasó. A mí me pasó en más de una ocasión decir, yo renuncio a esta carajada, me voy. ¿Cómo voy a estar yo en esto? No aguanto, ¿verdad? Y cuando Dios dice, es que usted no me está dejando a mí, Ujú. eh, deje que yo haga y, y deleites en mí. La gente cree que, hay gente que cree que Dios quiere que pasemos sufriendo, ¿verdad? Ujú. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, que hay que morir a uno mismo, pero yo veo a un David deleitándose en la palabra. Yo veo a personas deleitándose en la presencia del Señor. Pablo dice en Filipenses, regocijaos. Ujú. Y él está viviendo un momento horrible y él dice regocijaos. Entonces, ¿verdad?
Entonces, creo que si usted se deleita en Dios, usted disfruta cada etapa. Cada etapa. Tengo un amigo que la iglesia de él tenía una frase, o él tiene una frase que me gusta mucho, que es, nosotros elegimos el gozo. ¿Verdad? Y yo pensaba mucho en eso. Y yo, sí, es como una elección. Yo quiero elegir deleitarme en Dios, en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en mis relaciones con los compitas, ¿verdad? Yo decido deleitarme en Dios. Hay pruebas, sí, pero mi deleite no depende de las circunstancias, sino de Dios. Bueno. Bro, muchas gracias. Gracias por tomar el gusto, tiempo de gusto, acompañarnos. Y bueno, a mí personalmente me encantó conversar y escuchar la historia otra vez desde, creo que de otras formas. Nos quedan un montón de cosas por... Desde antes de la fundación del mundo. Nos queda un montón más por compartir, así que sin duda más adelante vamos a tener chance. Claro, estamos para servir. Qué bueno, qué bueno. Este ha sido el episodio 23 de esta miniserie que hemos dedicado al Ministerio Juvenil. Porfa, tomen el tiempo de revisar los otros podcasts que hemos grabado, ya que sea por los canales de podcast o en nuestro canal de YouTube. Así que compártanlo también con personas que quizás estén interesadas en este contenido. Y bueno, les anticipo una nueva serie con la que vamos a iniciar pronto. Y bueno, muchas gracias. Recuerden compartirlo en redes sociales y recuerden que este es un podcast de Singular en Costa Rica. Así que vayan y hagan y que Dios les bendiga.